Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor. Por tu gran amor, Señor. Porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres santo, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, bendito, gracias. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre. Por tu misericordia, gracias, Señor. Porque tú eres nuestro sustento, Padre. Tú eres lo que nos sostiene, tu misericordia, Señor. Porque tú no cambias, Padre Santo. Por eso no hemos sido consumidos, Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Gracias, bendito, gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo. Santo, 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 santo. Enséñanos, Padre. Guíanos. Fortalécenos. Establécenos. Pero sobre todo, Señor, la unción, Señor, se derrame como un río sobre cada uno de ellos y de ellas en el nombre de Jesús. Que crezcan, Señor, a tu imagen conforme a tu semejanza. Cada uno de los discípulos en el nombre de Jesús, que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gracias, bendito. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Aleluya. Les invito a que cantemos, hermanos. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra. A las estrellas vistió de claridad y la expansión, obra de sus manos, ha hablado quiera, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es su compasión. Vida eterna es la fuente de su gloria.
corazón. Incontables son las riquezas de su alabanza. Casa de Dios, feliz hogar e intensa luz. Indecibles son los misterios que hay en la lontananza, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es su compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria, dulce esperanza que llena el corazón, roca de salud es la ley de su tierna clemencia. Con su poder sostiene al mundo en su lugar. Muy sublimes son las virtudes de su gran potencia, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es su compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria, dulce esperanza que llena el corazón. Cuán sublimes son las palabras de su fortaleza, puso en las puertas el perdón por su bondad. Manto de salud puso sobre la naturaleza, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio
Vida eterna es la ofrenda de su gloria, dulce esperanza que llena el corazón. Aleluya, porque su misericordia, hermanos, es para siempre. Dijo el salmista, dijo Jeremías, que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo así mi alma. Por tanto en él esperaré. Así que esperamos en Jesús. Así que damos gracias a Dios por su vida y por sus misericordias, hermanos. Voy a volver a repetir esto por la tarde. Necesitamos reunir 2 millones de pesos mínimo. 2 millones de pesos mínimos. Ya nos explicó el doctor por qué necesitamos ir a Monterrey. Vamos a ir al banco a pedir una tarjeta y explicarles para qué. Para que no causemos problemas. Y vamos a organizar una serie de rifas. Y una jovencita, una amiga de Ahmed mío le comentó cómo hacer una serie de rifas y conseguir no mucho, pero de poquito en poquito, como dice el dicho, de granito en granito llena la gallina el buchito. Hay un hospital, nos dice el doctor, que cobran 2 millones de pesos por el trasplante de médula ósea. Entonces, nos comentaron de una rifa de una hoja. Se rifan, por decir algo, 3,000 pesos al primer lugar, 2,000 al segundo y 1,000 al tercero. Y lo que se rasca y eso es lo que le toca aportar a la persona. Pero tiene la opción de participar en un primero, en un segundo o un tercer lugar. Y les vamos a pedir ayuda en ese sentido para permítanme, hermanos. A ver si nos pudieran apoyar en si a dónde están ustedes pudiéramos mandarle una ¿cómo se llama? Una hoja para que nos ayudaran a celebrar esa rifa con causa, se les llama. Con causa. Les vamos a agradecer mucho y buscaremos lo más pronto posible. Yo creo que ya en 2 semanas más
ya llegan los resultados de la compatibilidad de la médula ósea. Les voy a pedir les voy ya tienen mi teléfono, entonces voy a pedir que alguien lo ponga. Si a alguien le gusta apoyar, pues les agradecemos mucho, hermanos. Aleluya. Así que vamos a seguir adelante. En la tarde lo volvemos a comentar, a ver si para la tarde ya tenemos los formatos y ya tenemos la tarjeta. Y ya les pasaríamos el número de la tarjeta para que lo depositen allí a la tarjeta. Les agradecemos, hermanos. Les agradecemos. Vamos a seguir adelante. Estuvimos hablando, hermanos, del amor precisamente. Del amor precisamente. Y vamos a ir, estábamos en el versículo 18, hermanos. En el 3:18 de Efesios. Y estábamos viendo cuál es el propósito, hermanos. Por el cual Dios quiere fortalecernos en el hombre interior por su espíritu. Dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, a fin de que ¿Se acuerdan lo que significa la palabra arraigados? Raíces profundas en el amor. ¿Y cuál es el propósito de tener raíces profundas? ¿Y cómo se logra tener raíces profundas? Aleluya. Así rapidito, hermanos, porque necesitamos terminar para irnos en el capítulo 7 de Mateo. Habla de los cimientos, hermanos. Habla del cimiento, pero hay dos tipos de personas o de creyentes en el reino, los que toman la palabra a la ligera y los que viven la palabra. ¿Y por qué, hermanos? Porque no se trata en el Evangelio, hermanos. O sea, en Cristo no podemos simular. En Cristo somos o no somos. Por eso es que Jesús termina el Sermón del Monte con una advertencia muy fuerte. En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, el 7:15 de Mateo, para fundamentar lo que es estar arraigado en Cristo. Dice, guardaos de los falsos profetas, es 7:15 de Mateo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Dice enseguida, por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? Es curioso. Nosotros tenemos plantas de uvas y mi vecino me decía, ya van las uvas, ya empezaron a brotar otra vez. Tenemos una planta de limones, dice, mira, ya tiene bolas, dice, son limones reales. Tenemos una planta de naranjas, pero tenemos como 6 también plantas de higos. Y por cierto, si alguien no tiene una planta de higos aquí cerca, todavía me quedan 2 o 1. Así que pueden venir por ella. Es gratis y si se vienen rápido les hago un descuento. Amén. Así que, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y enseguida Jesús dice, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Los espinos dan espinas, los abrojos dan abrojos, los higos dan higos. La uva da uva. Por eso dice el Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Para qué? Para que no discutamos con los que son malos. Para que no peleemos con los que son malos. Porque si yo me pongo a pelear con los que son malos, entonces ellos me contagian. ¿Me explico? Hay una fábula que nos ilustra muy bien esto, sin volvernos a las fábulas, ¿no? Un burro estaba discutiendo con un tigre. El tigre decía que el pasto era verde y el burro decía que el pasto era azul. Y ahí estaban discutiendo y discutían fuerte y en eso vinieron que venía el león y el león es el rey y le dijeron, mi señor el rey, dijo el tigre, ¿verdad que el pasto es verde? Se le quedó escuchando. ¿Por qué? Porque el burro respingó y dijo, no, el pasto es azul. Y el rey dijo, el pasto es azul. Y el tigre se espantó y se acabó la discusión. Y el tigre le dijo al león, mi señor el rey, si usted sabe que el pasto es verde, ¿por qué dijo que es azul? Y castigó al tigre. Le dijo, te castigué a ti, no porque el pasto sea azul, el pasto es verde. Y entonces, ¿por qué? Porque tú, ¿cómo te atreves, siendo tigre, a ponerte a discutir con un burro? Si tú sabes que el necio, aunque majes al necio, más necio se hace. O sea, majar al necio es agarrarlo en un mortero y molerlo, así como el molcajete. Eso es majar. Más necio se va a hacer. Por eso es importante, hermanos. Si yo soy buen árbol, ¿cómo me voy a distinguir? En que no voy a ponerme a pelear. Si me corren, no voy a ponerme a pelear. Simplemente
Me voy a ir. A Jesús le decían, vete de aquí, no te queremos. De ahí en Gadara, ¿qué hizo Jesús? Se regresó. Se subió a la barca y el Gadareno se quería ir con él. Acuérdense. O sea, Jesús no anda rogándole a nadie que cambie. Es bien importante. Yo tengo que saber dónde están mis raíces. Si están en la verdad, no puedo ponerme a pelear con los que sé que están diciendo cosas falsas. Por eso cuando me acusaron a mí, me sentaron en el banquito de los acusados, los escuché. Y después de que terminaron de hablar todo lo que hablaron contra mí, les pregunté, ¿todo lo que han dicho les consta? Dijeron, no. Y se sorprendieron que les hiciera esa pregunta. Si yo no se las hice porque yo hubiera querido. Simplemente el Espíritu Santo te dijo, cuando te lleven a las sinagogas, no propongas en tu corazón que vas a responder. Porque el Espíritu dará la palabra. Amén. Cuando me pidieron que firmara la carta de renuncia a la iglesia, se las firmé. No me puse a discutir. Amén. Es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mi trabajo es solamente decirles que Jesucristo lo ama y que se arrepientan. Porque estamos viviendo una apostasía tremenda. Y el que oiga, como dijo el profeta, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que oiga y se arrepienta, librará su alma. Pero yo también libré mi alma. Por eso todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por eso Jesús dice enseguida en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso, fíjense bien, no se trata, hermanos, de ser un predicador elocuente. El reino de Dios no se trata de ser una persona que está llena de la unción para hacer milagros y sanidades y prodigios. Esas son señales que siguen a los que creen, hermano. Pero hoy se ha cambiado el modelo. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre para con nosotros? Nuestra santificación. Que nos apartemos de todo pecado. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso dice, de todos los que se está predicando actualmente en el mundo, mira, en aquel día, dice Jesús, el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Paz de Cristo. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Por qué ese afán de presentarse? Yo tengo este ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de buscar reconocimiento, fama, prestigio y poder? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe lo que está diciendo esto, hermanos? No sé si pueda llegar a entender lo que está diciendo. ¿Cuál es el móvil, hermano, de echar fuera demonios? ¿Cuál es el móvil de sanar a los enfermos? ¿Cuál es el móvil de profetizar? Jesús está calificando esos móviles como maldad.
está calificando echar fuera demonios, profetizar y sanar a los enfermos como actos de maldad. ¿Por qué? Porque es el objetivo del corazón, hermano. No es que te preocupe, no es que tengas un amor genuino por sanar a los enfermos. Mira, hermano, Jesús, el amor de Dios, cuando llegó al estanque de Betesda, había una multitud de cojos, ciegos y paralíticos. Y de esa multitud solo sanó a uno. ¿Por qué? Hoy es dramático escuchar, vengan por su milagro. Y los evangelistas, traigan a todos los enfermos. ¿Cuál es el móvil, hermano? Jesús está diciendo, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el estándar ahora para que alguien sea reconocido dentro de una institución? Que eche fuera demonios, que haga milagros, o que tenga un estudio teológico ni superior al de la media. ¿Hay alguien en casa? Y si usted revisa todo el Sermón del Monte desde el capítulo 5 en adelante, se va a dar cuenta cómo verdaderamente debemos actuar, cómo debemos ser. Por eso dice, ahora sí vamos al cimiento. No es el cimiento echar fuera demonios, profetizar, no es el cimiento obrar sanidades y milagros. El cimiento es Cristo. Amén. Por eso dice Jesús en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está la voluntad de Dios, que es obedecer su palabra. Entonces su palabra nos va a santificar. Mientras más yo obedezca su palabra, eso es, mientras más yo viva por la fe, recuérdense que fe no es creer, recuérdense que fe es obedecer lo que está escrito. Acuérdense que a Moisés no se le ocurrió hacer un arca. ¿A verdad que no? ¿Verdad que era Noé? A Moisés no se le ocurrió dar la ley. A José no se puso de acuerdo. ¿Saben qué? Véndanme, golpéenme, traten de matarme y llévenme a Egipto. ¿Hay alguien en casa? Al que se le dio el mandamiento de no comer, hermanos, de aquel árbol, es el que falló. El primer Adán. Y nosotros traemos la misma simiente. Antes de venir a Cristo, la simiente de Adán. Hasta que viene Cristo, ahora tenemos la simiente de Cristo. ¿Quién tiene la simiente de Adán? El que oye la palabra y no la hace. ¿Quién tiene la simiente de Cristo? El que oye la palabra y la hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, edificar, poner el cimiento sobre la roca, es estar agarrado de la roca. Es precisamente la palabra, así que arraigados y cimentados. Dice, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Hermanos, esas palabras me hacen recordar la visión de mi esposa cuando empezó el problema de Amestel. Todo se puso negro. El mar se puso negro. El cielo se puso negro.
Y se levantó un tsunami y se vino sobre nosotros, sobre toda la familia. Por eso sabemos que es un ataque del infierno. Pero dice, este es nuestro consuelo. Porque dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. Sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que sobre todos, hermanos, prudentes e imprudentes, justos e injustos, va a venir lo mismo. Que va a llegar un día, y se los digo no para amenazarlos ni para que tengan miedo. Va a llegar un día en que el cielo se va a poner negro, el mar se va a poner negro y se va a levantar un tsunami que va a arrasar con toda la humanidad. Y está a la puerta. Por eso, una vez el Señor me dijo que yo iba a ser modelo de los hijos de Dios. No modelo como ejemplo para lucirme, sino para anunciar lo que viene. Y usted, Dios nos está poniendo en este punto para que sepa que también viene, no solamente sobre los malos, sino también sobre los justos. Por eso necesitamos conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el cimiento estable. Y cuando nosotros nos metemos en Jesús, entramos en su reposo. David no conocía a Jesús, pero decía que Jehová era su roca firme, su castillo, su refugio. Jesús es nuestro refugio. ¿Para qué? Para que no nos dejemos mover por lo que está afuera, sino por el que está dentro. Por eso es importante, hermanos. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque la autoridad no se demuestra con gritos y con sombrerazos. Aquí yo mando, se muestra con el ejemplo, con el servicio, con el amor. Por eso es que necesitamos entender por qué. ¿De dónde sale el engaño? Y si yo no estoy firme en Cristo, en el amor de Dios, o sea, me voy a sentir afectado el día que venga lo que tiene que venir. Por eso, hermanos, necesitamos
entender que necesitamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, más que tener conocimiento, más que tomar cursos, más que ir a congresos, más que ir al culto, hermano, es llenarnos del amor de Cristo. O sea, conocer el amor de Cristo. Ese conocimiento vale más que toda la teología. Vale más que todos los cursos. Miren, hermanos, si alguien tenía teología, era Saulo de Tarso. Era Saulo de Tarso, hermano. Si alguien se sentía seguro por lo que hacía en su institución religiosa, era Saulo de Tarso, hermano. Pero mire lo que dices en Filipenses. En el capítulo 2. El capítulo, todos Filipenses nos habla precisamente de lo que el apóstol quiere para no confiar en la carne. Y dice en el capítulo 3, acerca de lo que él tenía como méritos humanos, pero no voy a leérselos, están desde el capítulo 4, para él habla de confiar en la carne, y dice el versículo 3, para no hablar de lo otro, porque piensan que los estamos acusando. El 3.3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en los dones, no teniendo confianza en el ministerio para hacer las cosas impulsado por mis propios deseos. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir que es circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, dice. Pero el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No me interesa eso, me interesa conocer el amor de Cristo. Y dice el versículo 8, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Más que excelente tener sabiduría humana y consejo humano y poder humano, es más excelente conocer a Jesucristo. Ciertamente, versículo 8 de Filipenses 3, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué puntual, qué preciso para que nosotros no confiemos en nuestro prestigio, en nuestro rango, en lo que nosotros hemos hecho en la religión o lo que somos dentro de una institución religiosa. Eso es lo que el apóstol era en una institución religiosa, y de la cual estaban orgullosos los fariseos, los saduceos, los escribas, de que pertenecían a la institución establecida por Dios y que eran los únicos. Y dice, lo que a mí me importa, no me importa lo que hacía en la institución, porque Dios no es institución, Dios es reino. ¿Hay alguien en casa? Repite conmigo, Dios no es institución, Dios es rey, y por lo tanto Dios es rey, y Dios es reino. Por eso decía, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Cuando Jesús venga, no vas a decir, gracias Señor porque tú me pusiste como pastor. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí cambia completamente el panorama, hermano. No se trata de tener mi propia justicia, porque yo soy pastor en la institución, yo mando. Ese es el peor pecado que puede hacer un pastor. Porque tiene la justicia, tiene la ley de la institución, por eso dice, y ser hallado en Él, porque en Cristo. O sea, si yo soy pastor porque estoy en Cristo, porque Él es el pastor y yo estoy en Él. Es muy diferente a yo ser el pastor y que Cristo esté en mí. Es exactamente lo opuesto. Por eso dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí nos está hablando de dos leyes, y eso tiene que ser bien claro en nosotros. La justicia que es por la ley es por la de las obras, o sea, no por lo que yo hago. Es que no ves que yo tengo el don de sanidad y de milagros y me aprovecho para atraer mucha gente para mí. ¿Hay alguien en casa? La fe, la justicia que es de Dios por la fe, sino por la que es por la fe de Cristo, que es la justicia de la fe, o la ley de la fe. Amén. ¿Por qué? Porque es la única manera de conocerle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la única manera de conocer a Jesús. Todo lo que Él me mande, lo tengo que obedecer. Si yo no obedezco lo que está escrito, ¿cómo voy a decir que conozco a Jesús? Miren, hermanos, a Dios le agradó llamarnos a todos al ministerio. No a un solo grupito. Pero a ministrar en el poder de Dios, no en el poder de una institución. No bajo las leyes de una institución, sino bajo la ley de la fe. ¿A fin de qué?
a fin de conocerle. ¿Cuál es el propósito de conocer a Jesús? No de saber. Yo sé que un día voy a resucitar con Jesús. ¿Por qué? Porque morí juntamente con Él. Fui sepultado juntamente con Él y resucité juntamente con Él. Pero todo eso es en esperanza. Y tiene que pasar un tiempo para que se cumpla. Por eso, el propósito es no establecer mandamientos humanos. Por ejemplo, el vestido. ¿Puede el vestido largo frenar los deseos de la carne? ¿Los deseos de los ojos? ¿La vanagloria de la vida? ¿Puede el cabello largo frenar los deseos de la carne? ¿Tiene poder eso? No nos engañemos, hermanos. En el tiempo de Jesús, no había quien trajera pantalones ni falda corta. Todos, hombres y mujeres, traían sus túnicas y sus capas. ¿Y había problemas de adulterio? Claro que lo sabía. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿No fue claro Jesús? ¿No fue específico Jesús? ¿No fue preciso? ¿Qué es lo que sale del corazón? Lo que contamina al hombre. Una cosa es el decoro, el pudor y la modestia, y otra cosa es el extremo. Amén. Entonces, el propósito es conocer a Jesús, hermanos. Y dice enseguida la palabra clave, y el poder de su resurrección. Pero eso, lo que sigue es lo que a nadie nos gusta, y en la participación de sus padecimientos. Todo el mundo quiere reconocimiento, fama, prestigio, poder. Pero la participación de sus padecimientos, el apóstol podía discernir que sus sufrimientos eran por causa del reino. Y él decía, mis prisiones han redundado para el progreso del evangelio. Todos me dejaron solo, pero no estaba solo. Cristo estaba conmigo en mi defensa. Alguien puede ver cuando está sufriendo y padeciendo que es, hermano, para participar de los sufrimientos en Cristo, porque el apóstol dice que se siguen cumpliéndose en todos los hermanos en todo el mundo. Por eso dice, a fin de conocerle. El amor de Dios excede a todo conocimiento. El apóstol podía usar su sabiduría humana, todo lo que él había aprendido para manipular a la gente y controlar a la gente en el sistema religioso. Pero a él no le interesaba manipular a la gente y tener a la gente a la fuerza y engañar a la gente para que creyera en Jesús, ni en emocionar a la gente.
a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. O sea, cada vez que Pablo salía de un problema de muerte, podía ver el efecto de la resurrección en Jesús. Como por ejemplo, cuando le picó la víbora en Malta, después del naufragio, que estaba juntando algunas ramas que estaban todas mojadas para echarlas a la lumbre, y se le pica una víbora y todo el mundo dice, verdaderamente este hombre era un homicida. ¿Por qué? Porque habiendo escapado del mar, la vida no lo deja vivir, no lo deja, lo castiga. Y todos esperaban que Pablo muriera y no murió. Y entonces se dieron cuenta y pensaron que no murió y pensaban que era un Dios. Ese es el poder de la resurrección, hermano. Que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos, pero resucitaremos con Él. Y eso es lo que todo el mundo le saca la vuelta. Por eso cuando hay un problema, entonces sentimos que se nos va la vida. Hermanos, nos acercamos más a la gloria de Dios. Pero Dios conoce los límites de nuestra habitación. Y nos duele. Nos duele estar enfermos. Pero cuando conocemos el amor de Dios, nos gozamos en las tribulaciones y en la participación de sus padecimientos. Por eso dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, porque Él sufrió la cruz con gozo y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 2. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual yo fui también asido. O sea, si alcanzo a tomar aquello para lo cual yo fui tomado. Y entonces el apóstol dice, hermanos míos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, porque mientras tengamos vida, podemos ir a buscar más y más y más del amor de Dios. Amén, hermanos. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. ¿En qué consiste la perfección, hermano? En anhelar, conocer, no teología, no estrategias humanas, para atraer a la gente a Cristo. Porque lo que atrae a la gente a Cristo, hermano, es el amor de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque con esto termino. Cuando el Espíritu Santo vino a mi corazón, yo me lleno de paz. Pero enseguida, hermano, eso me agradó. Yo dije, yo necesito esto. Pero enseguida me dio amor. ¿Amor por qué? Por su palabra. Me dio amor por su palabra y me metió 3 años y medio a leer la palabra de Dios durante 8 horas diarias o más. Y empezó a hablarme y empezó a mostrarme, no solamente a mí, a mi esposa y a mis hijos. Ese es a lo que nosotros aspiraremos, a conocer y a vivir con Él por la eternidad. ¿Por qué? Porque Él ya vive con nosotros. Él ya vive en nosotros.
Y entonces podemos conocer la profundidad del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que les bendecimos, hermanos. Les amamos en el nombre de Jesús, de conocer, hermanos, el amor de Dios. ¿Y sabe cómo lo vamos a conocer? Dejándolos mover para atender lo que el Señor quiere que atendamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, 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 amén. Decía un hermano, no digan amén, digan amén. Quítenle el acento. Amén. Pongan el acento en la amén, 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 amén. Bendecido inicio de semana. Así que les amamos, hermanos. Les bendecimos.